Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase veremos el teorema de las sucesiones monótonas, que es un importante teorema que nos va a permitir demostrar que toda sucesión acotada y monótona converge. Comencemos. Entonces, para poder definir correctamente el teorema de las sucesiones monótonas, necesitamos algunos conceptos, y primero diremos que una sucesión es acotada superiormente si existe un valor en el cual la sucesión nunca supera ese valor, es decir, si existe un m tal que la sucesión siempre es menor o igual que ese m fijo. Ya. De igual manera diríamos que una sucesión es acotada inferiormente si existe una constante tal que la sucesión nunca es menor que esa constante dada. Y si se cumplen las dos condiciones, es decir, si la sucesión es acotada superiormente y acotada inferiormente, diremos que la sucesión es acotada. Bueno, eso coincide con la definición de sucesión acotada que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Lo importante es que las sucesiones acotadas, o por ejemplo la sucesión acotada superiormente, en realidad no se pueden escapar hacia el infinito, y las sucesiones acotadas inferiormente en general no se pueden escapar hacia el menos infinito. Y las acotadas en general no se pueden escapar ni hacia el más infinito ni hacia el menos infinito, están confinadas en una franja. ¿Ya? Y esa es una propiedad que nos va a interesar. ¿Ya? Veamos un ejemplo de aplicación. Dice, demuestre que la sucesión definida por recurrencia es acotada superiormente por m igual 2. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que demostrar es que Sn es menor o igual que 2 para todo n natural. ¿Ya? Y bueno, cuando nosotros tratamos de demostrar alguna proposición del estilo, proposición que depende de n, para todo n, lo que tenemos que hacer es utilizar el principio de inducción. ¿Ya? Entonces, el principio de inducción consta de tres pasos. El caso base. Entonces, el caso base, en este caso, corresponde a n igual 0, y lo que tenemos que verificar es que ese 0 es menor o igual que 2, y si me doy cuenta, eso equivale a decir, dado que ese 0 vale 0, a que 0, a que 0, eso equivale a decir a que 0 es menor o igual que 2, y por lo tanto el caso base se cumple trivialmente. Segundo paso, lo que tenemos que hacer es asumir la hipótesis inductiva, es decir, lo que yo asumo que es verdadero, que ese n es menor o igual que 2, y el tercer paso es lo que se llama el paso inductivo, es demostrar que ese n más 1 es menor o igual que 2. ¿Ya? Bueno, vamos a demostrarlo. Lo importante es que en estas demostraciones, por lo general, uno tiene que utilizar la hipótesis inductiva para poder llegar a demostrar el paso inductivo. Entonces, nosotros vamos a tomar la hipótesis inductiva y me gustaría utilizar la fórmula que tiene por recurrencia la sucesión. Es decir, yo sé que si tengo Sn, le sumo 2, saco la raíz de eso, obtengo Sn más 1. Entonces, por eso vamos a seguir el siguiente procedimiento, es decir, vamos a sumar 2, y por lo tanto voy a obtener Sn más 2, y ojo que eso es Sn más 2, menor o igual que 4, luego saco raíz, y me queda raíz menor o igual que la raíz de 4, y por lo tanto llego a que eso es equivalente a 2, y la raíz de Sn más 2, es decir, todo ese término que está ahí, por la definición de recurrencia, corresponde justamente a ese más 1. Es decir, acabo de demostrar el paso inductivo. Por lo tanto, el caso base es cierto, y luego de asumir la hipótesis inductiva, logré demostrar el paso inductivo, así que la inducción demuestra que Sn es menor o igual que 2 para todos los naturales. Es decir, la sucesión Sn es acotada superiormente. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver el teorema de las sucesiones monótonas. Y vamos a trabajar con una sucesión Sn monótona.
Y fíjense que vamos a distinguir dos casos. El primer caso es en el caso en que Sn sea creciente o estrictamente creciente. La verdad es que el análisis es relativamente el mismo. O sea, de hecho es el mismo. Y en el caso que Sn es decreciente. Entonces, en el caso, vamos a analizar primero el caso creciente. Cuando una sucesión es creciente, lo que yo voy a ir viendo con sus valores es que sus valores van a ir siempre creciendo. Y si los valores van creciendo, lo que va a ocurrir, y eso es lo que nos va a decir el teorema de las sucesiones monótonas, es que la sucesión quizás se podría ir al infinito, ¿ya? Pero si yo evito que la sucesión se vaya al infinito, es decir, si yo asumo que la sucesión es acotada superiormente, en realidad lo que debería pasar con la sucesión, como no se puede escapar al infinito, debería empezar a converger a un valor, ¿ya? Y por lo tanto, lo que va a decir el teorema de las sucesiones monótonas en ese caso es, si la sucesión es creciente, y, o incluso estrictamente creciente, y es acotada superiormente, entonces converge, ¿ya? En el caso que la sucesión sea decreciente o estrictamente decreciente, lo que debería pasar con la sucesión es que la sucesión debería ir decreciendo. Y si yo prevengo que la sucesión se vaya a menos infinito, lo que va a decir el teorema de las sucesiones monótonas es que la sucesión converge, ¿ya? Así que eso es lo que dice el teorema de las sucesiones monótonas. Dice, si Sn es una sucesión creciente o estrictamente creciente y acotada superiormente, entonces converge. Y además este teorema dice que si Sn es una sucesión decreciente y acotada inferiormente, entonces converge. ¿Ya? En resumen, ¿qué es lo que dice este teorema? ¿O cómo se puede resumir? Si Sn es monótona y acotada, entonces Sn converge a algún L. ¿Ya? Y ahí me gustaría hacer la aclaración que, si se fijan, este teorema es un teorema de existencia de límite. Me dice que si una sucesión es estrictamente creciente, por ejemplo, y acotada superiormente, entonces converge. Pero ¿a quién converge? La verdad es que este teorema no lo dice, pero en muchas situaciones lo que ocurre es que si yo sé que el límite existe, puedo tomar límite, quizá en, por ejemplo, en la definición por recurrencia, o quizás podría estimar el límite numéricamente. Pero este teorema no va a decir cuánto vale el límite, lo que dice es que el límite existe. Y eso es bastante, porque cuando yo tengo soluciones definidas por recurrencia, la verdad es que demostrar que converge es bastante difícil, porque yo no puedo ir estudiando de manera recurrente el valor de la sucesión hasta el infinito. No tengo un certificado que me diga que converge. Ya. Entonces veamos un ejemplo, dice, demuestre que la sucesión definida de esta forma converge a L igual 2. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta sucesión en unos términos, y de ahí vamos a ver cómo se aplica el teorema de las sucesiones monótonas. Entonces, primero, S1 vale la raíz de 2 más S0, que vale raíz de 2. S1 vale raíz de 2 más raíz de 2, ¿ya? Y lo que yo puedo seguir dándome cuenta es que S2 vale la raíz de 2 más la raíz de 2 más raíz de 2. Sí, porque ese término que está ahí vendría siendo S1 y ese término, perdón, no, acá hay un error, disculpen, esto sería así, S2 y S3. Entonces, lo que yo veo ahí, esto es S1, y esto que voy viendo es S2. O sea, lo que me voy dando cuenta es que si yo comparo raíz de 2 con el término que sigue, efectivamente la sucesión va creciendo. Y si yo comparo lo que ocurre entre el valor S2 y el valor S3, también me doy cuenta que la sucesión converge, o sea, perdón, crece. ¿Ya? Entonces, bueno,
en definitiva, uno lo que tiene que hacer es demostrar, como yo ya sé, ya más o menos adiviné cuál es el crecimiento, lo que tenemos que hacer primero es demostrar, por demostrar, que la sucesión Sn es creciente. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, no lo voy a hacer en este video, es muy similar al ejercicio que se hizo en el ejercicio anterior, pero se hace por inducción. Por inducción tengo que demostrar que la sucesión es creciente. ¿Ya? Así que eso, verifiquen ustedes el detalle. Y además nosotros demostramos, en este ejemplo, que la sucesión siempre era menor o igual que 2. Por lo tanto, además, la sucesión Sn es acotada superiormente. Porque es menor o igual que 2 para todos los naturales. ¿Ya? Así que si yo utilizo todos estos dos ingredientes, es decir, que Sn es creciente y que Sn es acotada superiormente, el teorema de las sucesiones monótonas, el teorema de las sucesiones monótonas, me dice que la sucesión Sn converge a un límite que por lo general uno llama L. ¿Ya? Y ahí viene una dificultad, porque uno dice, bueno, pero ¿cuánto vale L? La verdad es que el teorema de las sucesiones monótonas no lo dice, y para poder llegar a calcular el límite, lo que uno hace en general es utiliza la fórmula de la recurrencia. ¿Ya? Entonces, el análisis que yo hice aquí fue simplemente para demostrar que la sucesión convergía. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale el límite? Acuérdense que dijimos que Sn concluimos que Sn converge a L. La pregunta es ¿cuánto vale el límite? Entonces, si yo tomo la definición de por recurrencia, me dice que esto es 2 más Sn, y eso es equivalente a decir que Sn más 1 al cuadrado es igual a 2 más Sn, ¿ya? Y ahora lo que yo puedo hacer es tomar límite en esta igualdad. Y si se fijan, lo que ocurre es que antiguamente yo, o sea, sin saber que la solución converge, si yo tomo límite, en el fondo estoy haciendo un cálculo erróneo. No puedo decir que algo converge cuando no lo hace. Entonces, si yo tomo límite acá, lo que ocurre es que si tomo límite, lo que voy a obtener es, al lado derecho, bueno, es que este término converge a 2 porque vale 2 y ese converge a L. Y bueno, la verdad es que cuando yo trabajo con sucesiones, si yo miro el término n y la sucesión converge a L, si miro el término que sigue, sigue convergiendo a L, porque en realidad es la misma sucesión, en el infinito voy a ver lo mismo. Así que Sn más 1 converge a L, ¿ya? Así lo voy a anotar acá por si acaso. O sea, si Sn converge a L, entonces Sn más 1 también converge a L. Y por lo tanto, si yo tomo el límite, en el lado derecho voy a llegar a que L al cuadrado vale 2 más L. ¿Ya? Y si yo resuelvo esta ecuación es una ecuación cuadrática y tiene dos soluciones. Tiene la solución L igual a menos 1 y L igual a 2, si yo resuelvo la ecuación. El problema es que estoy obteniendo dos candidatos posibles para el límite, que vendría siendo L igual a 2 o L igual a menos 1. Y si se fijan, lo que va a ocurrir es que L igual a menos 1 no puede ser el límite, porque esa sucesión, si se fijan, parte en 0 y es siempre estrictamente creciente, así que por lo tanto siempre es positiva. Así que ¿cuánto valía el límite? Bueno, el límite valía 2. Entonces, para repetir, me dan una sucesión definida por recurrencia y me dicen demuestre que converge a un cierto límite. Entonces lo primero es utilizar el teorema de las sucesiones monótonas para demostrar que converge. Para ello tendría que demostrar que es monótona y acotada. Por lo general uno trabaja un poco menos, entonces, ¿qué es lo que hace? Analiza un par de términos y estudia el comportamiento. Si la sucesión es creciente, tendría que mostrar que es acotada superiormente y por lo tanto converge. Si la sucesión es decreciente,
lo que tendría que demostrar es que es decreciente y acotada inferiormente y por lo tanto converge. Y después, para calcular el límite, lo que uno puede hacer es después, si es que dispone de una relación por recurrencia, es tomar límite directamente en la recurrencia, y cuando hago eso, lo que tengo que hacer es encontrar una ecuación para el límite, resolver la ecuación para el límite, y ahí por lo tanto demostré que la sucesión converge, y además fui capaz de encontrar el límite. ¿Ya? Ya, este teorema, el teorema de las sucesiones monótonas, que escribo acá, que le estoy mostrando acá, es muy importante porque hay un montón de sucesiones que son difíciles de manejar, pero mostrar que es creciente y acotada no es difícil. Y por lo tanto yo tengo que la sucesión converge. ¿Ya? Ese es el caso que después se va a ver más adelante, que es el caso de las series, donde las series de las sumas de términos, si yo defino una sucesión definida por una suma, esa suma, si yo logro demostrar que es acotada, como la suma voy sumando siempre cantidades cada vez más positivas, voy a poder demostrar que una suma converge. Así que este teorema es muy importante para demostrar la existencia de límite de ciertas sucesiones que a veces son difíciles de manejar. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.